parte del grupo de danza de la comunidad Quichua en Cúcuta. Ustedes son bailarines. Y yo tengo que hacer que ustedes cambiar el chip, esa mentalidad, y hacer sentir que sean bailarines. Y si yo no les exijo, entonces ustedes siguen ahí la recocha. No, yo me voy a ir con el pantalón, no llevo el cabello recogido, ¿cierto? Bueno, esto vas, te quitas el reloj y se lo das a tu mano, por favor. Yo había dicho de los accesorios, ¿cierto? Yo, ¿cuál es el punto en que yo me pongo a subir la columna? No es que se está colocando aquí en la cara del bailarín. ¿Listo? ¿Te quitaron los relojes? Ok. Vamos a empezar con un estiramiento. Seguimos trabajando en la cara.
Hagan silencio, niños. Digo, mira, ¿cómo se debe usar el sombrero? A ver, chicos, el sombrero está compuesto de manera especial. Pónganme la atención, por favor, para que sepan qué es lo que están utilizando. Un sombrero, de manera natural, está compuesto de dos partes. ¿Sí? Esas dos partes corresponden a la copa, que es toda esta parte de arriba. ¿Cómo se llama? Copa. La copa. Y está compuesto de el ala del sombrero. ¿Cuántas partes tiene el sombrero? Dos. La primera se llama copa. La pata no. La copa. La copa del sombrero. Y las que el ala del sombrero. Ojo, el sombrero, como ponerse un pantalón o una camisa, tiene un derecho y un revés. ¿Sí? El derecho y el revés no es que yo agarre y volteo el sombrero, porque no lo va a dejar voltear. El derecho del sombrero es la parte más fina. En este caso, la que nos muestra una punta, el sombrero típico andino, en este caso, el que ustedes tienen en sus manos, en su parte delantera lleva unas pequeñas corrugaciones. Esas corrugados no se hacen en el sombrero. Niñas, pongan atención porque ustedes también tienen que aprender. María, entonces les voy a hacer una evaluación. Ojo, estas pequeñas corrugaciones que tiene el sombrero tienen un sentido. ¿Con qué objetivo? Con que la persona que lo usa pueda colocar su dedo, ¿cómo se llama? El gordito, ¿cómo se llama? El dedo pulgar y el dedo. No. No ese, no. Ese. El corazón no, ese. ¿Cómo se llama ese? El anular. Tanto el pulgar como el anular se conectan a la copa del sombrero y el dedo corazón se le sale porque ustedes lo están quitando y poniendo. Mire, el dedo corazón va en la mitad acompañado del dedo índice. El único que yo dejo libre es el dedito meñique, pero si usted quiere y se siente seguro agarrando con el meñique también lo puede hacer. ¿Por qué les explico esto? Porque si no sabemos utilizar el sombrero, cuando se lo pongan o se lo quiten, no quiero vernos haciendo eso. El sombrero se pone y se quita con la posición que el profe les acaba de explicar. Por favor, háganlo. Muy bien. Tienen que tener mucho cuidado porque en el transcurso del baile puede suceder que el sombrero se me caiga, ¿sí? Y al caer el sombrero, yo tengo que, en el momento que lo pueda agarrar, lo agarro. Pero si yo lo agarro al revés, entonces es como si yo me pusiera la camiseta al revés. Pero usted tiene que buscar la manera, mientras baila, de hacer esto. ¿Para qué? Para que cuando usted se lo ponga, usted se sienta cómodo. Porque por lo regular, la copa tiene una especie de óvalo. No le va a marcar si es adelante o atrás. Lo que le determina es la figura de lo que está dándole. ¿Cómo se llama eso? La copa. En la copa del sombrero. Los niños no responden nada, se quedan en silencio. Niñas, ¿cómo se llama esta parte del sombrero? El ala, la ala no, el ala. ¿Y esta parte de arriba cómo se llama? La copa. Las niñas también usan sombrero. ¿Usted cómo se pondría el sombrero? Sí. A ver, no, le dije a los niños que no les dieran porque las niñas tenían que poner atención. ¿Cómo se pondría usted el sombrero? María no me puso atención.
¿Cómo se pondría ese sombrero? Las niñas también usan sombrero. Las ecuatorianas usan sombrero. Ajá. Ojo, chicas, lo que les explicaba a ellos, en la parte de la copa hay unas pequeñas corrugaciones, hundidos dentro de la copa del sombrero, que son los que permiten que yo pueda aquí agarrar. ¿Sí? Puedo agarrar con el corazón y el índice en la mitad, meñique y anular en un lado y pulgar en el otro. ¿Cierto? Eso hace que el agarre se vea más elegante, más técnico, más estilizado. ¿Sí? No quiere decir que nuestros ancestros en las épocas de ellos, bueno, sus ancestros quichua, no utilizaran esta técnica. Puede que ellos usaran otra técnica de quitárselo, de ponérselo, pero les estoy enseñando, Sebastián, el sombrero no es para jugar. Les estoy enseñando una forma técnica para que se sientan cómodos y para que se vean bien a la hora de bailar, porque lo que buscamos es que se vean bien, ¿cierto? Cuando el profe habla, los bailarines miran. ¿Ok? Listo. Hoy soy más exigente que cuando soy enseñando. Listo. ¿Están todas las parejas o falta alguna niña sin pareja? Falta don Ronnie. ¿Me vio? Niño Ronnie, le tocó con su pareja. ¿Ustedes creen que Ronnie tenga bien puesto el sombrero? No le queda. Alguien que me lo regañe ya. Yo. Así no, así. Vaya ahí. Eso, muchachos. Sebastián, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, me pongo el sombrero. 6, 7, G. Se quedó dormido. Esto, cachetes, usted se está cerrando mucho. Mire cómo está esta pareja. Ellos están abiertos y usted está cerrado. Ahora sí. Tiene que verse la figura. Si no, cuando una figura queda mal hecha, chicos, es como cuando una persona tiene la cara torcida así.
se vean siempre así y no se vean. ¿Cierto? Una figura mal hecha me muestra una cara torcida o una camisa arrugada o algo feo. Vamos, pilas, concentrados. Concentrados. Se fue. ¿Listos? Vamos ahí. Chicos, cuando se vayan desplazando, ustedes van bajando el sombrero y lo van a poner acá. ¿Para qué? Para que todos a la vez salgan haciendo el mismo movimiento. Mira. Ta, 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 ta. ¿Sí? Miran el sombrero. No es... No. Yo miro el sombrero. Yo le digo al público, oye, mira mi sombrero tan bonito. ¿Sí ven? A ver, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Usted está viendo el campo? Hasta ahí, chicos. ¿Preparados? ¿Se acordaron? Sí. Estos niños son muy inteligentes. Eso es lo que más me gusta. Muy bien, felicitaciones. Una vez más para que se vea más bonito.
Ese sí es, ¿cierto? Sí, porque de la persona ya sí. Bien, llegamos hasta ahí. Atentos. ¿Listo? ¿Dónde quedaron, chicos? ¿Dónde quedaron? ¿Qué le pasó a María? ¿Qué le pasó a María? ¿Que le durmió la mano? No puede ser. Me está durmiendo la mano. Mire, me preocuparía si hubiese dicho que la mano era la mano izquierda, me hubiese preocupado. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Es la mano del corazón. Entonces podríamos decir, está a punto de darle un infarto al chicharrón. ¿Listo? Y eso pasa por estar mirando mucho al parejo. Ese tiene que mirarlo, si no mira al parejo, entonces ¿por qué está bailando? Tiene que mirar al parejo. Oye, déjame la mano. ¿Dónde quedaron, por favor, para avanzar con la siguiente figura? Ojo, atentos. Acá. ¿Listo? Alineen. Alineen. No, es derecha con derecha. Derecha con derecha. Pero aquí vamos a llegar y hacemos el cambio. Los de este lado, izquierda con derecha. Derecha de mujer, izquierda de hombre. Los de lado allá, izquierda de niña. No, perdón. Manténgase como estaban. Derecha con derecha. Eso. En lo que sigue, miren el ejemplo. Ellos se van a desplazar. Se van por debajo. El sol. Y las manos se encuentran. No la suerte. Se encuentran en el centro. Queda una ¿qué? Una cruz. Separen el brazo. Eso. Pero deben encontrarse las manos todas en el centro. ¿Se ven? Otra vez, venga para acá. Hagan una. ¿Quiénes son los que entran? Los caballeros pasan por debajo de ellos. Miren primero. 1, 2, 3. Ajá. Eso. Queda una línea, queda una línea. Aquí está mano. ¿Quiénes están arriba? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes aquí entran? No. Usted queda aquí. Usted queda aquí. Usted queda aquí. ¿Sí ven? ¿Listo? Vuelvan todos a la posición anterior. Van a hacer esto. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Los brazos deben quedar largos y todas las manos pegadas. Lo hacemos hasta ahí. ¿Preparados? No spin.
qué se metió tan acá? Perdieron toda la figura. Usted no se mete tanto. Acuérdese que son las niñas las que vienen. Son las niñas las que vienen hacia el hombre. No el hombre va hacia la mujer. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Listo? Muy bien, vamos de nuevo. Hay una niña que me está abriendo la puerta que la voy a poner a bailar. Quietos. Aquí tiene que haber una línea donde se tiene que encontrar Sebastián, Karen, Cachetes, Luis. ¿Se llama Luis? Aquí viene con Cachetes, miren. Perfecto. Listo. Este trébol de 4 hojas, este trébol va a rotar así, y usted tiene que quedar ahí, y ella va a quedar allá, ¿de acuerdo? Ustedes se van a quedar ahí en el puesto, pero hacen la rotación, es decir, tienen que haber quedado en la rotación allá adelante. Este trébol de 4 hojas que va a quedar adelante, va a desplazar hasta ahí. Ella es la que queda adelante, igual que ellos, ¿sí? Señores, cuando roten, Karen es la que va a quedar adelante. Este trébol rota en el puesto. ¿Listo? Aquí la que tenía que quedar adelante era
Ahí. Aquí. Eso. Ahí. ¿Listo? Vuelvan allá a la línea. Vaya. Todos lo hacen a la vez. Los que rotan en el puesto, en el puesto. Los que rotan para desplazar, para desplazar. 5. Ronnie, su grupo está muy acá. Corre más por allá. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí me entendieron? Sí. Vamos, todos ahí. Otra vez hasta ahí. ¿Sí ven que hay una pausa? ¿Escucharon que hay una pausa, no? Cuando se encuentran en los tréboles. ¿Está cansada, Karen? ¿Sí? Ya casi vamos a descansar. ¿Listos? Uy, pero hoy tienen de todo, ¿no? Unos que con dolor de buche, unos con dolor de pierna, uno con dolor con el brazo dormido. Miren, ese brazo dormido se llama el brazo durmiente. ¿Usted sabe cómo se despierta una bella durmiente o un brazo durmiente? Con el beso de su príncipe despierto. Bueno, va. Hacen la pausa y apenas empiecen a cantar las mujeres, arrancan todos otra vez.
Pérez, se para un poquito más para que la pausa sea más larguita. ¿Listos? La pausa es más larguita, ¿no? ¿Preparados? Atentos. Damas y caballeros, ante ustedes. Miren, atentos, por favor. Yo estoy con chiquichiqui. Vamos a hacer pisando con derecha. Tan arriba. Seis, tra, 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 tra. ¿Sí entienden? Cada vez que entro, la mano sube. Miren de nuevo. 6, 7 y tra, tra, arriba, abajo. ¿Ok? Es piso, abajo. Piso, abajo. ¿Ok? Gracias. Pueden mirar. No se hagan mucho la llamada. Bueno, hasta ahí, a ver, vamos. Ojo. ¿Por qué? Que haga entonces cabrito o chivita, pero que haga algo.
perdidos que encontrados. ¿Será que merecen el descanso? ¿No? ¿Seguimos? ¿No hacemos descanso? Levanten la mano los que no quieren descanso. Descanso. María, ya terminó el descanso, deja de comer. Por favor, rápido. Ah. ¿No? Felicitaciones. Ese trébol. Vuelve a empezar y necesito más energía, más fuerza en el grito. Vamos a ver, muchachos. Flaco, acomódese. ¿Qué le pasó al flaco? Último, flaco. Vamos. Ahorita no le dolía, ¿no?